Bueno, les saludo, buenas noches. Lo que estamos viendo aquí en la pantalla son los más famosos libros mexicanos por la portada, esta portada que tiene a la patria y el emblema principal de la CONALITEG, que es las iniciales, el acrónimo, las siglas de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Y estos, no sé la edad de ustedes, ni se las pregunto, pero este libro es el más famoso y si alguien estudió con estos libros, con ese que está en la portada, pues ya tiene sus años de vida corridos. Entonces vamos a empezar el recorrido de 70 años de libros desde 1950 hasta los actuales. Y espero no aburrirles porque vamos a leer algunos párrafos. Y empezamos con la lámina número 1, después de ver esta portada. Lo que vemos aquí es la CONALITEG. La CONALITEG fue creada por el presidente López Mateos en 1959. Lo que vamos a ver aquí es en cuáles libros se tocó el tema de la masonería y de las logias y en cuáles ediciones, de cuáles grados. En los años 60 y 70 del siglo pasado, el tema de la masonería no estuvo en los libros gratuitos de historia para la educación primaria de la CONALITEG, de la Comisión Nacional, ni en el de tercer grado a cargo de Jesús Cárabes, ni en el libro de cuarto, firmado por Concepción Barrón de Morán, que hizo también una Biblia para niños en 1973, ni en el de quinto a cargo de Amelia Monroy Gutiérrez, ni en el de sexto a cargo de Eduardo Blanquel. Eso fue en los 70s, nada teníamos respecto de masonería y logias en los libros. Luego en los años 80, y recordarán, seguramente algunos de los recordará que desapareció la historia y apareció el tema de ciencias sociales. Y entonces ahí pues mucho menos iba a estar, porque pues el tema de ciencias sociales o la materia, asignatura de ciencias sociales es muy amplia. Y si en los historias no lo tenían, pues menos lo iban a tener en uno de ciencias sociales que es muy genérico. Entonces, esa es la historia de la primera década de la CONALITEG. Los años 60 y 70, nada que ver. Y ahorita vamos a ver las portadas. Esto que vemos aquí es la portada de un libro de historia universal para escuelas secundarias. Ahí está subrayado que este libro lo escribió Macedonio Navas, profesor de historia, civismo y geografía en las escuelas de segunda enseñanza. La editorial es Herrero, y aquí hasta abajo vemos que es el año 1950. En estas fechas, este libro es particular. Este libro, en 1950, la CONALITEG no existía. Este libro es particular, es privado. Se vendían en las librerías para que estudiaran los alumnos, pero era particular el libro. Entonces, el año 1950. ¿Y qué dice de las logias? Dice este libro, lo que está aquí en esta página 150, bueno, en general de la masonería. Y su antecedente, el antecedente de la masonería, que son los gremios de la Edad Media. Aquí vemos en la página izquierda, la 152, a los gremios. Y cómo se explica la formación de las ciudades, pueblos o villas como defensa natural, procurando bastarse a sí mismas, y es entonces cuando se origina el régimen corporativo, sistema en el cual los hombres de una misma profesión, oficio o especialidad se unen para la defensa de sus intereses comunes en gremios, corporaciones o guildas. Este es el antecedente de la masonería, de los grupos masónicos. Los gremios, y un gremio en particular, el gremio de los albañiles. Ese gremio de los albañiles es el antecedente histórico de la masonería. Y aquí vemos que en la página de la derecha, en la 153, vemos finalidades de los gremios. Vemos 3 finalidades. Defender el mercado de extraños. Segundo, impedir el trabajo a todo aquel que no formara parte de ellos. Tercero,
evitar la libre concurrencia entre los maestros. Y luego viene la reglamentación de las corporaciones. Entonces, este tema aparece en un libro particular de 1950. Vamos a seguir este otro, de síntesis de historia universal, también oficial en el sentido de que se usaba en las escuelas, pero de impresión particular. Dos autores particulares, Ciro González y Luis Guevara. Y vemos en la página de la derecha la crisis artesana y de los gremios. Y luego, pues, explica aquí lo que tiene que ver con los artesanos de la Edad Media. Y es el mismo tema que el libro anterior. Dice, los artesanos de la Edad Media vivían generalmente en los feudos y dependían en todo y por todo del señor feudal. Producían para él las armas, los muebles, los vestidos, etc. Pero el artesano era dueño de sus herramientas y su propio taller. Vemos en el segundo párrafo, en un taller se distinguían tres clases de artesanos, según su preparación. El maestro, los oficiales o compañeros y los aprendices. Esa terminología la tiene la masonería histórica. El maestro, compañero y aprendiz. Y esta terminología, como vemos, no es privada y particular de la masonería, sino que está aquí en este libro, que es público, que ya tiene muchos años que dejó de producirse, y que es de 1968, según lo anoto allá arriba, el libro de Historia Universal de Luis González, año 1968, el año de las Olimpiadas. Entonces aquí está el vocabulario de los gremios, y está también el nombre de los grados que la masonería mantuvo y recuperó y mantiene hasta la fecha: el maestro, el compañero y los aprendices. Libro de Historia Universal. Lo que tenemos aquí enseguida es el libro de Historia de México, ya no universal, sino de México, que se usó en la secundaria en los años 70. Y aquí ya tiene por primera vez la relación de un concepto acerca de las logias masónicas. Este libro era de secundaria, años 70. Y dice aquí que la masonería, la política estuvo controlada por la masonería. Y enseguida vemos la narración de este libro. Las logias masónicas son sociedades secretas. Ahí aclaro que reparemos en el detalle que no dice discretas, sino secretas, de carácter liberal, organizadas bajo la base de estricta jerarquía. Las primeras logias masónicas se fundaron en México durante el gobierno colonial con oficiales de los ejércitos que venían de España, pertenecían al rito escocés, de influencia inglesa y con tendencia política conservadora, o a lo sumo liberal moderada. A este rito perteneció Ramos Arizpe, el padre del federalismo mexicano. Al instalarse el Congreso de 1823, los diputados masones escoceses se dividieron en centralistas, o sea, conservadores, y en federalistas o liberales, siendo estos los más exaltados. Estos últimos, aconsejados por Poinsett, fundaron otra sociedad masónica bajo el rito de York. A este nuevo rito pertenecieron Lorenzo de Zavala y don Vicente Guerrero. Las logias yorquinas sirvieron para organizar el Partido Popular y muy pronto se multiplicaron. En ellas se discutían asuntos públicos, las elecciones, los proyectos de ley, las resoluciones del gabinete, la colocación de los empleados, sobre todo los cargos superiores, ¿no? Directores generales, secretarios, subsecretarios, presidencia de la República, obviamente todos los altos niveles de la burocracia. De todo se trataba en la Gran Logia, dice este autor, donde concurrían diputados, ministros, senadores, generales, eclesiásticos, gobernadores, comerciantes y toda clase de personas que tenían influencia. Con el tiempo, escoceses y yorquinos se pusieron frente a frente. Los primeros de filiación política conservadora y centralistas, los segundos de tendencia liberal y federalista. El jefe de los escoceses fue don Nicolás Bravo y el de los liberales don Vicente Guerrero. Los primeros favorecieron la penetración imperialista inglesa, los segundos querían imitar en todo Estados Unidos, facilitando de paso su penetración en nuestro país. Estos son los años
1824, 25, 26, es decir, 1820 y 30 del siglo XIX, a lo que se refiere aquí con Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Y esta es la explicación. Con esto podemos ver que históricamente, ya es la tesis que yo defiendo, la masonería no llegó al país, no llegó a México para hacer perfecto al ser humano, para que reflexione y piense en la superación personal y todo eso que sabemos que se divulga. En realidad, en la práctica, las logias masónicas llegaron a México para la política y nada más que para la política. Ante la ausencia de partidos políticos, las logias agrupaban a personas y en torno a ciertas ideas, pues disputaban el poder público unas con otras. Ese es el origen. Ya después nació este discurso de que la masonería está destinada o llegó para el perfeccionamiento del hombre o de la persona. No corresponde realmente a la realidad histórica. La realidad histórica es otra. He dicho en otros momentos y ahorita digo que cuando quieran interrumpir el micrófono con confianza, pueden abrir el micrófono e interrumpir para hacer alguna opinión. Sobre todo si recuerdan sus libros aquí. En cualquier momento, sin ningún tipo de reserva. Estos libros son los que comentaba yo hace un rato, que no tienen el tema de la masonería. En el cuadro inferior, el rectángulo pequeño, dice hasta abajo, febrero de 1960. Este libro está firmado por el profesor Jesús Carabes Pedrosa, que es de tercero de primaria, historia y de 1960. 1960 para acá son 60 años. Y este libro no tiene nada de masonería ni de logias. Este de Jesús Carabes. Ya lo había comentado hace un rato y dije que iba a mostrar las portadas. Estas son las portadas. Aquí vemos a la izquierda los clásicos héroes patrios, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Francisco I. Madero, que fue espiritista. Y esa cuestión de su espiritismo realmente vino a salir a la luz hace apenas 20 o 30 años, en que se empezó a divulgar de manera persistente. Antes fue un secreto guardado de que Francisco I. Madero era espiritista. Y murió de joven, desde joven empezó con el espiritismo y se fue a la revolución impulsado por los espíritus. No hay otra explicación. Esa es la explicación que él da en sus cartas. Eso lo explica él. No hay que aclararlo ni analizarlo ni reflexionarlo. Él lo dice de manera literal. Yo fui a la guerra, a la Revolución Mexicana, porque los espíritus me impulsaron. Punto. Todo lo demás sale sobrando a confesión de parte. La de Madero, bueno, esos son los tres personajes que están en el libro de tercero de primaria de historia en 1960. Y no tienen nada de masonería. Este otro que está aquí es el libro de cuarto. Tiene aquí a Guerrero, a Morelos, a Leona Vicario y a Miguel Hidalgo. No sé, realmente no logro distinguir, esto no es un cuadro en sí, sino una especie como de caricatura, ¿no? Los cuatro son trazos muy sencillos y no distingo al otro, no logro ver quién puede ser. Pero este es el libro de cuarto grado. Este lo firma la profesora Concepción Barrón de Morán y también es de 1960, como lo podemos ver hasta abajo en los créditos. Y este libro de Historia y Civismo tampoco tiene nada que tenga que ver con la masonería. Como vimos, ya lo había comentado, las primeras generaciones de libros de la Conalitec no tuvieron el tema. Y de manera muy genérica, los gremios sí lo tuvieron los libros privados, como ya vimos, ¿no? Entonces, este libro de cuarto, Historia y Civismo, de Concepción Barrón de Morán, en la masonería y las logias ausentes. Este otro es un libro de quinto de primaria, también de junio del 60. Y vemos aquí la página de la historia, del segmento de la historia de México, que usualmente contiene la referencia a las logias masónicas. El tema en los libros que sí lo tienen
aparece en el gobierno de Guadalupe Victoria, de Vicente Guerrero, de Valentín Gómez Farías. En esos plazos es que el tema aparece, los libros que sí lo tienen, que ya lo veremos. Y vemos cómo en este de quinto de primaria, de historia de 1960, no tiene el tema. Vemos esta columna vertical justo a la derecha de Valentín Gómez Farías. La columna que está vertical dice: animado por estas ideas, la de la reforma, se creó el Partido Reformista, que deseaba la igualdad social de todos los mexicanos a fin de que fueran unas mismas sus oportunidades en el orden cultural y en el económico. A ese partido, llamado de los liberales, se adhirió el de los federalistas. El clero y el ejército, que deseaban conservar sus privilegios, formaron el Partido de los Conservadores, al cual se unieron los centralistas. Aquí es donde va normalmente el tema, y como vemos, la referencia es a conservadores, centralistas, liberales, federalistas, pero no a las logias masónicas. Nada más a estos grupos, pero sin asociarlos con sus respectivos ritos masónicos. Ya sabemos que liberales y federalistas con yorquinos y conservadores con centralistas. Entonces el tema no está, y es quinto de primaria de 1960. Lo que vemos aquí, bueno, ya explicaba que en los años 80 no hubo historia, sino que hubo ciencias sociales, así que el tema mucho menos iba a estar. Pero según mis cuentas, en 1992 es cuando aparece por primera vez el tema de las logias con su nombre, el nombre de logias, en este libro de sexto de primaria de 1992. Esa es la portada verde, Historia de México de sexto grado. Y luego aquí es la página 76 y habla de las guerras civiles. La columna que tiene esta flecha dice: la vida republicana se inició en un ambiente de división. Los sectores más ricos y tradicionales se agruparon en una logia masónica llamada de los escoceses, de posiciones centralistas conservadoras. La gente de clase media organizó en la logia de los yorquinos, de posiciones liberales y federalistas. Luego de continuos enfrentamientos subieron al poder los liberales. Su dirigente, Valentín Gómez Farías, y José María Luis Mora propusieron abolir los privilegios del clero y del ejército. Entonces aquí está por primera vez el tema de las logias. Es el año 1992. ¿Quién es el presidente de la República? ¿Lo recuerdan? Carlos Salinas, ¿no? Que empezó su mandato en 1988, sí, y lo concluyó en 1994. Entonces, a este presidente le tocó, yo no sé si él de manera deliberada y directamente propuso que el tema estuviese en el libro de sexto, o realmente fue cuestión de los historiadores y pedagogos que diseñaron y redactaron el libro. Eso lo ignoro, no lo sé. Pero es la primera vez en que el tema aparece explícito con su nombre en los libros de historia de primaria. Así que esta es la primera ocasión. Aquí está, es la página 76 del libro de sexto, en el año 1992. El presidente, digo, era Carlos Salinas de Gortari. Esto que vemos aquí es el libro de sexto del año 94, 2 años después. Este libro de sexto grado de primaria del 94 tiene el tema de masonería. En la portada está Francisco Madero, el cuadro de O'Gorman, y explica los primeros presidentes. Para defender sus intereses, los criollos ricos formaron agrupaciones políticas que se llamaron logias masónicas de rito escocés. Estos grupos estaban formados por partidarios del centralismo. Se oponían a la República Federal. El embajador Poinsett intervino nuevamente en los asuntos internos de México y organizó a la gente de clase media en otras logias llamadas de rito yorquino, que preferían el sistema federal. Esas son las páginas 32 y 33. El año 94 es el último año de Carlos Salinas de Gortari. Último año. Ese año fue el del levantamiento zapatista y el de la aparición del Tratado de Libre Comercio.
Entonces, aquí aparece por segunda ocasión, porque ya había aparecido en el 92. En esta ocasión, en el año 94, en estas páginas 32-33, con su nombre, Logias del Rito Escocés, Logias del Rito Yorkino. Esto que está aquí es la reproducción de las páginas. Quiero que vean cómo aparecen estos temas aquí en la página 32. ¿Y qué es lo que pasa con ese párrafo que está encerrado en rojo? El título de el párrafo en esta página 32 es Los primeros presidentes. Y entonces vemos en la segunda columna, en este bola roja que puse allí, dice, para defender sus intereses, los criollos ricos formaron agrupaciones políticas que se llamaron logias masónicas de rito escocés. Estos grupos estaban formados por partidarios del centralismo. Se oponían a la República Federal. El embajador Poinsett intervino nuevamente en los asuntos internos de México y organizó a la gente de clase media en otras logias, llamadas de rito yorkino, que preferían el sistema federal. Fíjense en estos dos párrafos marcados con rojo. Estos dos párrafos marcados con rojo, lo vuelvo a poner, este que está aquí, página 32, y este que está acá, página 33, encerrados en rojo, son dos párrafos que en la siguiente edición ya no aparecen. Vemos cómo el párrafo de los primeros presidentes salta de Guadalupe Victoria a el siguiente tema, que es Vicente Guerrero. Y lo vamos a ver aquí. Este es el libro de historia de cuarto grado. El anterior estaba en el de sexto. Bueno, aquí el tema de la masonería fue trasladado del sexto, que es el que acabamos de ver, al libro de cuarto grado. Como portada, un cuadro de Miguel Hidalgo de José Clemente Orozco, pero con una curiosidad. El párrafo que cité hace ratito con los círculos rojos fue eliminado en el libro de cuarto, aunque se mantenía el resto del material, incluyendo el título, Los primeros presidentes, y el cuadro anónimo del siglo XIX acerca de un combate en San Juan de Ulúa. La primera edición es del año 94, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que es un masón del rito escocés. Es porque no ha sido expulsado y vive, ese es mi criterio, no ha sido expulsado y vive, es masón del rito escocés porque él ingresó allí, al rito escocés antiguo y aceptado. Él lo dice en uno de sus libros y es un tema que está en mis libros. Entonces, el tema aparece, veamos cómo. Aquí está el tema de los primeros presidentes. Espero que vean ustedes mi cursor apuntador. Los dos párrafos de hace un rato que están encerrados en rojo deberían ir aquí. Abajo de Agustín de Iturbide está Guadalupe Victoria, en la página de la izquierda. Arriba está Iturbide, abajo Guadalupe Victoria. Y al lado de la foto de Guadalupe Victoria está su nombre. Y el párrafo, los primeros presidentes. Dice, la Constitución de 1824 estableció la igualdad ante la ley de todos los mexicanos, la libertad de imprenta y la religión católica como única. El Congreso convocó elecciones, las primeras de México independiente. Guadalupe Victoria resultó electo presidente y Nicolás Bravo vicepresidente. Guadalupe Victoria consiguió que los españoles desocuparan San Juan de Ulúa. Y ahí se brinca el párrafo. Estos párrafos que ya había mencionado hace rato, los suprime la Secretaría de Educación Pública. Y en la página que sigue, que es la 113, dice, en la primera columna, al terminar el gobierno de Guadalupe Victoria, después del movimiento del levantamiento, asumió la presidencia Vicente Guerrero. Y vemos ahí entonces que el párrafo está suprimido. Los dos párrafos se suprimen. Quiero decir con esto, que se pasaron de sexto a cuarto, pero quitaron los párrafos de las logias. Masonería y logias borradas. No están. La razón, pues, desde luego no la conozco, es el año 94, es el último de Salinas, pero algún criterio hubo allí que pidieron que el mismo párrafo con el mismo título de los primeros presidentes fuese borrado. Alguien lo decidió y se cumplió. Lo que sigue
es este libro del año 2003, que es de tercero de secundaria, editorial Santillana, México 2003, y aquí está el tema de las logias y la masonería de manera más explícita. El libro es de secundaria, y no de primero ni de segundo, sino de tercero, ¿no? Por eso van más a fondo en las definiciones. Vemos aquí en la imagen de este señor, es Miguel Ramos Arizpe, afiliado a las logias masónicas. Fue uno de los promotores de la República Federal. Y vemos un estandarte masónico de la Logia Paz y Concordia número 6 del Oriente de México. Incluso estos autores de la Secretaría de Educación Pública pusieron un estandarte masónico. Ahí está la Logia Paz y Concordia número 6 del Oriente de México. Se ve que ese estandarte es del siglo XIX, es muy antiguo. Y seguramente de principios del siglo XIX. Y en el lado derecho está la explicación de las logias. Las diferencias entre centralistas y federalistas es el título. Dice, las logias masónicas desempeñaron un papel decisivo en la lucha política entre centralistas y federalistas. La confrontación comenzó a manifestarse en 1823, después de que Iturbide abdicó al trono del primer imperio mexicano. Entre los miembros de las logias masónicas se contaban los grandes propietarios y los personajes prominentes del ejército y la iglesia. La instalación de la República Federal en 1824 produjo la división de los masones en dos bandos, con ideas políticas distintas, los centralistas y los federalistas. Los centralistas controlaban la vida económica y las actividades políticas de los pueblos y ciudades desde el centro del país. Los federalistas, por su parte, tenían gran influencia en las regiones alejadas del centro y en otras que permanecían aisladas debido a la carencia de medios de comunicación. Los centralistas proclamaban que un gobierno central dotado de autoridad para controlar todo el país promovería el orden y la integridad de la nación. Los partidos del federalismo, en cambio, afirmaban que el régimen federal aseguraba una mejor distribución del poder y de las funciones de gobierno entre la federación y los estados, y una mayor libertad para atender los problemas de cada entidad. Las grandes diferencias de opinión entre conservadores y liberales ocasionaron durante gran parte del siglo XIX constantes desórdenes, inestabilidad política y una violenta lucha entre ellos por el control del poder político. Y vemos cómo llama a un pie de página, que es el número 8. El pie de página 8 dice logias masónicas. La masonería se remonta a las corporaciones gremiales de la Edad Media. En sus comienzos agrupaba a los constructores de catedrales, pero más tarde permitió la incorporación de personas que desempeñaban otros oficios o profesiones. En México tuvieron gran importancia, ya que empleados o aspirantes a cargos públicos ingresaban a las logias yorquinas o escocesas. Los generales que ambicionaban mandos de algunas plazas o ascensos, o incluso la presidencia de la República, no dudaban en someterse a los rituales que les imponían los dirigentes de esas logias. Esto quedó en el pasado, según mis investigaciones, que las logias influyeran para decidir quién sería el presidente de la República. Eso quedó hace muchos años rebasado. Hoy no corresponde a la realidad. Hoy, cuando digo hoy, hablo de este siglo, no hablo de este sexenio o del sexenio pasado, sino del siglo completo y seguramente la mitad del siglo XX. Las logias, hasta donde yo he podido investigar, no intervienen en decidir quién es el presidente de la República. Pero esto que acabamos de leer aquí sí es válido para el inicio del siglo XIX. 1825, 1830, aproximadamente en esos años, y quizá un poco después, 1840, pero hasta ahí. Después, las logias no fueron tan explícitas en su participación política y empezaron a desdibujarse. Esto ya tiene un siglo, ¿no? A desdibujarse en esto que estoy diciendo, que es influir en la decisión de quién es el presidente de la República. Que esto que está aquí, y es válido y por eso lo rescato. Sí es cierto. Las logias en esas épocas sí se peleaban en la plaza pública, en los periódicos, con las votaciones, por decidir quién fuese presidente de la República. Y el pleito era entre los masones escoceses y los masones yorquinos. Entonces, esta página es la más completa que hay hasta este momento del tema de masonería y logias en un libro. Repito que es de secundaria, es de tercero, es de editorial Santillana. No olvidemos, Santillana es privado, no es un libro de la Conalitec, o sea, no es un libro del gobierno. Es privado, editorial Santillana, México 2003. Y esto es lo que tiene, ya decía, incluso un estandarte masónico.
Vemos el otro. Los libros actuales. Los libros actuales son los del año 2020. Estos libros son los que están aquí en esta lámina, los de cuarto y los de sexto. Los de cuarto y los de sexto, porque el de cuarto, y no tienen el tema, el de cuarto, que es el azul con Sor Juana, abarca desde las primeras civilizaciones en México hasta antes de la independencia. Y el de sexto es historia universal, así que no pueden tener el tema precisamente porque pues no abarcan ese periodo que es el inicio del siglo XIX, que es donde normalmente se ponen. Ese es el libro de quinto. Mostré el de cuarto y sexto, pero ahora muestro el de quinto. Este es el de quinto. Y vemos cómo el tema no está, tampoco, este año, 2020. Dice la distinción entre república federalista y centralista. La república federalista 1824-1835 y 1846-1853. Y la centralista 1835-1846. Y vemos aquí cómo está la narración de lo que pasa en ese siglo XIX, pero no menciona las logias. Es la BB 3390. El segundo párrafo dice: el primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria, un antiguo insurgente que ganó la elección en 1824. Durante su mandato el país se mantuvo en calma, permitió al gobierno impulsar la educación y obtener préstamos del extranjero para mejorar la economía. En 1829 Vicente Guerrero sucedió en la presidencia de Guadalupe Victoria y tuvo que combatir a sus opositores para poder gobernar. Como mandatario, Guerrero enfrentó con éxito un intento de reconquista española en 1829. Y seguimos viendo párrafos, el párrafo que es más largo, pero esencialmente dice generalidades y no menciona a las logias. Ya para acabar este párrafo dice: el vicepresidente Anastasio Bustamante aprovechó la situación para derrocar a Guerrero y ocupar la presidencia de la República. Guerrero fue capturado y fusilado en Oaxaca en 1831. Y como vemos, no hay nada de logias y masonería en este año 2020 en los libros de primaria. Y con este tema, ahí están las portadas de mis libros, y con esto mostramos este recorrido rápido acerca de los libros de texto, y a sus órdenes para los que quieran comentar, pueden abrir su micrófono, para comentar qué piensan de que el tema no esté, que Salinas lo haya puesto en el 92, repito, no sé si él fue directamente, pero en su gobierno se puso por primera vez, luego desaparecieron, no han vuelto a estar. Quien quiera opinar, con mucho gusto. Excelente investigación. Muchas felicidades. ¿Quién habla? ¿David? Sí. ¿Con cuáles libros estudiaste, David? ¿Dónde? ¿Estudiaste con alguno de ellos? No, yo estudié con los del 2012 de Historia de México y la verdad es que no me gustaron. En general los anteriores, los de antes del 2000, se me hicieron mucho más completos y más atractivos. ¿Y qué te parece el tema? ¿Cómo lo manejan los libros? Dicen la verdad, son muy escuetos, tienen mucho, tienen poco, son tendenciosos, no son tendenciosos. Deberían de tener un poco más, porque la masonería en la historia de México, pues la mayoría de los presidentes de México han sido masones. Entonces debería de haber más información. Y fíjense, si ese tema aparece en los libros, pues yo no veo razón por la que no podamos platicar esos temas para todo público, ¿no? Y luego investigar cuáles presidentes pertenecieron o no a las logias masónicas. Y ese es el trabajo del que yo me he ocupado en mis libros. Y
Pues ahí tengo una afirmación parecida a la que dice David Eugenio, pero pues no exactamente cierta. De que, fíjate, a mí me enseñaron hace muchos años, no que la mayoría habían sido masones, sino que todos. Eso es lo que me enseñaron a mí, eso es lo que yo supe, lo que me decían amigos de hace muchos años. Me decían, todos los presidentes han sido masones. Pero esa afirmación de que todos definitivamente no es eso. No corresponde a la realidad. Y la mayoría sí, pero ¿cuántos y cómo? Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari fue masón. Bueno, es masón, ingresó a las logias. Y muchos dicen, bueno, pero es que actuó de manera política muy mal. Y yo soy de los que piensan que independientemente de esa actuación política, que es discutible y debatible, él es masón porque ingresó formalmente a una logia. Nunca ha sido expulsado, que yo sepa, y está vivo. Entonces, es masón. Y ese caso como el de Salinas hay muchos otros. Esto quiero decir, bueno, para incluirlo o no en la lista de presidentes masones. Ese es el punto, ¿no? Y ver cuáles son y cuáles no son. Ya he comentado que de Santa Ana hay pruebas de que fue masón. De Maximiliano no hay pruebas. De Miguel Hidalgo no hay pruebas. No hay evidencias de ningún tipo. Pero bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario, con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, Wenceslao. Sí. Excelente presentación. Me gustó muchísimo cómo haces este recorrido a través de los libros de texto. A mí me tocó con el del 94, el de sexto de primaria, el que traía Madero en la portada. Ah, pues ahí lo viste, Jorge. Jorge, habla. Sí, Jorge, sí. Me llama la atención que en la página 32 y 33 apareciera la mención de las logias, ¿no? No sé si sea mera coincidencia o... Ah, ya, te entendí. Sí. Pues, Sí. ve tú, ahí sí, no. Pero, sí, pues, lo que tú digas, eso es correcto. A ver, sígueme diciendo. Sí, pues también me llama mucho la atención que este libro de Santillana que mencionas, pues es muy específico y incluso remontar el origen a los picapedreros medievales me llamó muchísimo la atención y que sea un libro privado, ¿no? O sea, que no sea un libro propio pues como de la secretaría, pero me llamó muchísimo esa parte. Y de lo que decía, ¿sí? Sí. Y también lo que comentabas de independientemente de la actuación política de Salinas de Gortari, muchos dicen que realmente la democracia en México empieza en el 94, o sea, cuando ya hay una apertura y un respeto más a la democracia, pero siempre ya sabes que esos temas son muy polémicos y polarizan. ¿Y si te acuerdas que ese tema estaba ahí cuando estudiaste o no entrabas, Jorge? Sí, de hecho, yo recuerdo que siempre mencionaban esta cuestión de que para ser presidente o para ser político había que ser masón. Incluso yo me acuerdo que mis maestras y familiares, cuando uno no quería ir a misa, decían, no, es que ya te estás haciendo masón. Y yo no sabía qué era eso en aquel entonces, ¿no? Hasta ya después más grande. Pero ya esta, digamos, como identificación del rito escocés con los conservadores y el rito yorquino con los liberales, sí fue ya hasta que estaba en la prepa, en otros libros y sobre todo en algunas novelas que empecé a ver eso, ¿no? Pues ya ves que cómo aparece de manera explícita, y me gusta mucho ese de Santillana que incluye un estandarte, ¿no? Exactamente, el estandarte de la logia, con toda la simbología y además está súper interesante que lo hayan retomado. Y precisamente yo te quería preguntar de lo de Hidalgo, pero ya lo dijiste que no hay pruebas, ¿no? Porque hay gente que sí dice, no, es que sí fue iniciado en la calle de las ratas y no sé qué tanto, pero pues que yo sepa no hay pruebas. No hay. No hay, mira. Y los que lo dicen se sostienen en el libro de José María Mateos, que es el de la historia de la masonería en México de 1884. Y estas personas
no, no han visto realmente, yo creo que no han visto realmente el libro, porque si lo vieran, leerían allí que José María Mateos, él mismo, reconoce que no hay idea de si esa logia existió o no, que no hay un nombre conocido y que en realidad no hay más datos, que él es una mera creencia de él e invita a creer que así fue, que Hidalgo formó parte de esa logia, invita a creer, pero no pone evidencias. Así que ese tema yo lo pienso tratar en estos días, porque dentro de un mes, porque el 30 de julio es lo de la muerte de Hidalgo, ¿no? El Sí, fusilamiento, el 30 de julio. Entonces pensaba preparar eso, a ver si tengo el tiempo, porque, bueno, el tiempo, pues sí, estamos aquí encerrados todos, pero sí, sí, sí. el hecho de estar buscando, acomodando las evidencias como estas, ¿no? Esta que estoy mostrando de los libros, bueno, implica estar escaneando un libro, recortándolo, subiéndolo, etcétera. Pero, en resumen, no hay la evidencia de Hidalgo. No la hay. El mismo José María Teólogo dice, él dice ahí literalmente, no se sabe nada de esta logia, no sabemos si existió, no sabemos ni el rito, no sabemos nada. Pero yo les invito, así lo dice, yo les invito a creer que así fue. Y con esa creencia se ha mantenido el mito de que Hidalgo fue masón, pero no, no es cierto. Pero No, no hay pruebas, ¿no? por el contrario, Santa Ana sí, y Victoriano Huerta, que suena paradójico, ¿no? Pero de ellos sí hay evidencia. Sí. Sí, porque incluso había leído, no recuerdo en qué libro, que decía que el estandarte que usó Hidalgo para la independencia, que en vez de tener las A del alfabeto era el símbolo de la escuadra y el compás, y que esa era una evidencia de que él era masón, pero no me sonó como muy convincente esa explicación, ¿no? En el estandarte de la Virgen de Guadalupe. De la Virgen de Guadalupe. Ajá. Fíjate que no había escuchado eso, pero no, pues, no tiene por qué Sí, andar pues, ahí una escuadra y un compás, ni siquiera, ¿cómo se llama? Insinuado. sí, sí, sí. Incluso eso del estandarte de la Virgen me recuerda también a los guadalupes, que muchos asocian, ¿no? Que los guadalupes son masones, pero pues según yo no hay una relación tan directa, ni sé si los guadalupes sean una agrupación paramazónica, según yo no, estoy seguro que no, pero por ahí he escuchado también esa parte de los guadalupes, que es otro tema, ¿no? Sí, los guadalupes no son masones. Los guadalupes son un grupo paralelo a la masonería que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque no tiene ceremonia de ingreso, no tenía jerarquías y no tenía nada que ver con la masonería. Era un grupo paralelo a los insurgentes, sobre todo Morelos, y que reclutaba población civil para el apoyo hacia la guerra. Es decir, informantes, espías, personas que pudiesen llevar alimentos, correspondencia, los que pudiesen conseguir una imprenta, entonces se movían así en el bajo mundo buscando. Entonces ese tipo de apoyo logístico, diríamos, ¿no? Más o menos Sí, así. Son los de los Guadalupes. A ese grupo perteneció Leona Vicario. Leona Vicario era mujer, bueno, mujer, esposa de Quintana Roo, ella perteneció a ese grupo. Y derivado de eso es que algunos dicen que Leona Vicario fue masona, o se notó en la masonería, pero no es cierto. Lo que perteneció fue a ese grupo de los Guadalupe. Y sí, no tiene nada que ver con masonería. Pero ahí estuvo Leona Vicario. Entonces se dedicaban a eso. ¿Qué hacía Leona Vicario? Pues llevar a traer correspondencia. No era cosa menor porque era peligro de muerte. En el caso de las mujeres, bueno, reclusión o cárcel, ¿no? En un convento o algo así. El fusilamiento casi estaba destinado a varones, pero con muchísimo peligro. Llevar y traer correspondencia, conseguir dinero, y hacer llegar alimentos, conseguirse una imprenta para que la propia Leona comenzó a escribir. Es de las primeras mujeres que escribió en periódicos en México. Y a veces eso se olvida. Entonces ella fue de los Guadalupe, pero nada que ver, ¿eh? No tiene que ver con eso. no, pues muy interesante. Esperemos que la de Hidalgo sí se haga. Vamos a procurar hacerlo así para el día 30 de julio. En esos días un poquito antes, queda un mes, así que hay tiempo para armar algo. Y mostrar todos los
autores que han tocado el tema porque le ha interesado esa definición a muchos escritores, esa definición de que si fue o no masón. Y Ya. entonces la han estudiado muchísimos autores. Y yo he seguido a la gran mayoría, si no es que a todos los autores que han estudiado eso. Incluso autores católicos. Autores católicos que escriben de historia general o autores católicos que escriben de la historia de la Iglesia Católica. Y su relación conflictiva, ¿no? En su momento con Miguel Hidalgo, que era sacerdote. Ujú. Y todos ellos escriben, mira, escribe, por ejemplo, en 1950, hace ¿cuántos años? 70, ¿no? Sí. Luis Salsi Rodríguez, que seguramente le suena, el autor, Luis Salsi Rodríguez, escribe en 2 tomos una historia de la masonería en México. Allí él dice que alguien le ofreció el documento que prueba la iniciación de Miguel Hidalgo. Luis Salce es de los que no creen, dice, no, o sea, no hay cómo probar que Miguel Hidalgo fue masón. Él rechaza la idea, ¿eh? Pero a la vez narra cómo a alguien se le acercó a decirle que tenía el acta de ingreso, la que se levanta en la ceremonia y se conserva, ¿no? En la secretaría. Sí, sí, sí. Y dice él que sí, bueno, pues enséñamela, préstamela, ¿no? No me la des, déjame copiarla, déjame verla. Y puros pretextos evasivos y nunca le dio nada. Dice, mi conclusión, dice Luis Salce, pues es que no tenía nada. No tenía nada y queda allí en una oferta que no se concreta. Y las evidencias siguen sin aparecer. Y así como él, como este autor Luis Salce, muchos otros autores, católicos, masónicos, y que no son ni de un grupo ni del otro, dicen, pues no hay elementos para probarlo, para demostrar. Y con eso nos quedamos. Yo con eso me quedo. Mientras no haya elementos, pues no lo sé. Sí, pues no. No. No sé si quieres decir algo más, Jorge, o alguien más que quiera comentar algo. Si no hay más comentarios. Pues yo nada más quisiera finalizar haciéndote esa pregunta que tú mismo planteabas de por qué si están los libros de historia y como cierto recelo a hablar del tema, ¿no? O sea, mientras los libros sí mencionan, por ejemplo, a la iglesia o algunas otras agrupaciones, como que hay un cierto detente a hablar de la masonería abiertamente, ¿no? Lo hay, pues ahí lo estamos viendo en los libros. O sea, si la masonería fue una agrupación política a través de los ritos que se disputó el poder en los inicios de la vida independiente de México, debería estar en todos los sexenios, en todos los años, en todos los libros. ¿Por qué habría que esconderlo, no? Sí, exacto. Hemos visto cómo ha aparecido por excepción. ¿Por qué? Entre otras cosas, bueno, yo creo, la explicación que yo me doy es que los gobiernos del siglo XX, en la mayoría fueron del PRI, excepto el primer tramo, ¿no? Hacia 1910-1920, el partido empezó en 1929. Entonces, de 1929 en adelante y hasta el 2000, con Zedillo, gobernó el PRI. Y entonces, allí la relación del partido, o sea, de los gobiernos del PRI, de los gobiernos del PRI con la Iglesia Católica, pues siempre fue tensa. Siempre fue tensa. Y la Iglesia Católica no le gustaba escuchar esos temas. Recordemos que fue un escándalo que cuando López Portillo recibiera al Papa, cuando en su momento llegó aquí a México. Y cómo las relaciones diplomáticas estaban rotas. No había un reconocimiento jurídico a la iglesia. Eso lo hizo Salinas, Carlos Salinas de Gortari. Entonces siempre hubo un choque que no permitía que esos temas aparecieran. Por ejemplo, decir que un presidente fulano, al que fuese masón, pues imposible. Peor, que fuera espiritista como Francisco I. Madero. Como Madero. Muchísimo menos. Y no es el único espiritista, ¿eh? Por ahí también quiero preparar la plática de cómo Plutarco Elías Calles fue espiritista y Miguel Alemán. Calles, que era ateo e incrédulo, no creía en nada. Era un hombre muy duro y literalmente no creía en nada. Y se asumía ateo. Él, en los últimos años de su vida, se incorporó al espiritismo.
Recordemos que a él lo expulsó Lázaro Cárdenas en 1936, lo expulsó del país. Y bajo Cárdenas él no pudo volver. Entonces Cárdenas abandonó el cargo en el 40 y entró Ávila Camacho. Y Ávila Camacho lo primero que hizo fue andar buscando en todo el planeta quienes andaban por ahí perdidos, políticos, ¿no? De todo tipo, que regresaran a su patria, etcétera, etcétera. Y uno de los más notorios, quizá el más notorio, o definitivamente el más notorio, era Plutarco Elías Calles. Estaba en Estados Unidos, regresó, fines del 40, que es cuando empezó Ávila Camacho, y principios del 41. Entonces el hombre ya está viejo, muy acabado, siempre fue achacoso, fue muy enfermizo. Desde 40 o 50 años atrás, desde joven era muy enfermizo. Entonces, él ya en crisis existencial porque ya está muy maduro y enfermizo, se refugió en el espiritismo. Impulsó un grupo de espiritismo que fue el Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas. Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas. Y el comandante de ese grupo era él, era el ánimo político de ese grupo. Y él invitaba, como ya tenía buena relación con el gobierno, ya no influía en nada, pero ya se llevaba bien con el gobierno federal, que era el de Ávila Camacho. Él invitó, entre otros, al secretario de Gobernación de Ávila Camacho, que fue Miguel Alemán Valdés, que en el sexenio siguiente fue el presidente. Fue el presidente. Y que también fue masón. Y ahí tenemos los datos en mis libros de qué logia, la que logias participó, cuándo y cómo y qué grado recibió. Pero ese es tema aparte. El asunto es que los dos y muchos otros políticos, Ezequiel Padilla, seguidores de Plutarco Elías Calles como Luis Morones, Luis N. Morones y muchos otros, que se metían en ese grupo. Así que si no tenés el dato, Jorge, y los que escuchan, fueron espiritistas, los dos. Y levantaron actas, hacían actas, las levantaban de manera manuscrita y las guardaban. No estaban destinadas esas actas para ser públicas, obviamente, eran cosas privadas que se guardaban ahí en un archivo. Pero cuando el instituto desapareció en el año 52, 1952, las poquito más que 100 actas se guardaron, se perdieron, y luego la recuperó un señor llamado Gutiérrez Tibón, italiano, antropólogo, un señor que era una especie como de Edison, andaba metido en cuanta cosa, era antropólogo, hablaba varias lenguas, tuvo que ver con la creación y diseño de la máquina de escribir Olivetti, la pequeñita chaparrita portátil, que es como el antecedente de nuestra laptop. Eso lo hizo Gutiérrez Tibón. Italiano, vino a México y aquí se quedó. Ese hombre recuperó las actas y lo publicó en un libro, del que yo tengo un tanto. Un libro extrañísimo que no se encuentra fácilmente. Yo lo anduve buscando para documentar las actas y a ver quiénes estaban ahí en las actas. Y me lo encontré en Mercado Libre hace como 5 años. El libro es de 1960, el libro, Editorial Antorcha. Y me lo vendían en 2,000 pesos. Le dije al hombre que me lo vendía que me lo diera en 1,000. A ver si pegaba el chicle. Y si pegó, bien, 1,000 pesos. Y si me dice que 2, se lo compro, ¿eh? Y si me dice, sí, ¿sabes qué? Subió y son 2,500, pues también se lo compro. Pero bueno, aceptó y me lo vendió en 1,000 pesos. Tengo una copia, tengo un tanto, y ahí están las actas. Las actas están en edición facsimilar, que equivale a fotocopia, ¿no? Directamente sí, manuscritos. Y también están transcritas, para que no haya problema de que no la logre entender. Ahí están quiénes participaban, quién era el medium. Imaginemos a Plutarco Elías Calles, masón, practicando el espiritismo como un medium. Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública, ahí anduvo. Y fue luego el presidente de la UNESCO. Y Jaime Torres Bodet, antes de andar en eso, fue espiritista. Anduvo ahí alrededor de la tabla Ouija con Plutarco Elías Calles, Miguel Alemán y muchísimos otros políticos. Así que esa es otra parte también interesante, bueno, al menos para mí muy interesante. Sí, es muy, muy interesante. Ya en otro momento lo platicamos y documentamos ese caso acerca de Calles y Miguel Alemán. Claro que sí. ¿Alguien más que quiera opinar? Y si no hay más, bueno, pues ya no les quitamos más el tiempo y ojalá tengamos otra oportunidad pronto. Les doy las gracias que hayan visto todos los libros de texto y vamos a ver cómo la grabación la ponemos en YouTube para conservarla. Y de nuevo, muchas gracias. Gracias a ti. Jorge, muchas gracias. Después,
Sí, nada más rápido un comentario. Dímelo. Nada más sería, bueno, primero gracias por compartir. La segunda, gracias, bueno, perdón, sería bueno investigar quiénes, si los secretarios de educación o del gabinete de aquí de Salinas de Gortari en esos años también eran, masones, ¿no? A lo mejor por eso también, permitieron que salieran, esos datos, ¿no? Creo que era Ah, Bartlett y en Cedillo, los me libros. parece. Dices en los libros Ajá. de texto, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Sí, sí, tienes razón. Por ahí podría haber, ¿no? Incluso quién fue el secretario de Educación, ¿no? Sí, creo que Bartlett fue fue, Bartlett Bartlett y fue uno de ellos, Cedillo. efectivamente. Ajá. Y ver si No son recuerdo el masones, otro, ¿no? pero porque Bartlett no estuvo todo el sexenio. No No, no, recuerdo no, si creo que entró de hubo cambios. relevo, o entró al principio y salió, o entró de relevo, no me acuerdo, pero no estuvo los 6 años. Pero sí tienes razón, por ahí puede haber una pista. Sí, claro que sí. Ok, y es interesante que actualmente sigan trabajando, ahora estén en el actual Sí, gobierno, ¿no? Está sí. Bartlett y Esteban Moctezuma, pero no recuerdo si estuvo con Salinas o estuvo con Cedillo. No estuvo con Cedillo en Igual. gobernación, Ah, ok, ok, ok. Es que luego tuvo interesante que ver. salir porque se armó el pleito de Aguas Blancas o no sé cuál, Sí, sí, sí. y no lo supo manejar, le explotó en las manos y tuvo que abandonar el cargo. Bueno, sale pues. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Andrés. Sí, vamos a revisar ese dato y luego lo compartimos. Muchas Sale gracias pues, a todos, gracias. ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, gracias.